Bueno, este problema para mí tiene que ver con la típica figurita que veníamos trabajando de hace rato, que representaba la montaña, la playa y bueno, el mar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Nada más que me dice, en un lugar donde la presión es de tanto, bueno, en este lugar, donde la presión ahí, la presión atmosférica ahí en ese punto A es de 720 torr, que es lo que tenemos que ver ahí, ¿qué quiere decir ese torr? Un hombre se sumerge 10 metros en el mar. Ah, bueno, entonces acá, ahí en ese punto, el hombre se sumerge 10 metros en el mar. Entonces llegamos a este punto B, que está 10 metros por debajo en el mar. ¿Ah? Eh, y me preguntan varias cosas. El punto A me pregunta cuál es la presión que siente el hombre debido al agua de mar. Entonces, bueno, ahí hay que darse cuenta que me están pidiendo la La presión presión hidrostática. hidrostática en el punto B. Y que lo vamos a calcular como la densidad del agua de mar, porque bueno, acá me dice que se sumerge en el mar y me habla del agua de mar, bueno, entonces bueno, tengo que utilizar la densidad del agua de mar, que no es la densidad del agua común, es la densidad del agua de mar por la aceleración de la gravedad y por la profundidad del punto B. Donde tengo, bueno, hay datos que tengo que buscar de la tabla. Hay una tablita que está en la guía. A ver, los que tengan la guía a mano me pueden decir cuál es la densidad del agua de mar. Yo voy poniendo los otros datos. El dato de G, 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Y la profundidad del punto B van a ser los 10 metros. Y la densidad del agua de mar, Mil, 1025. 1025. Perfecto, me faltan solo las unidades. ¿1025 qué? Arriba generalmente dice las unidades de todas las cosas. Arriba de la tabla. Kilómetro, metro cúbico. ¿Kilómetro? Kilogramo metro Kilogramos, cúbico. metro cúbico. Perdón. Kilogramo por metro cúbico. Bien, perfecto. Bueno, muy bien. Eso es todo lo que hay que hacer para sacar la presión hidrostática en el punto B. Fíjese en varias cosas. No dice presión, cuando le preguntan, no dice presión hidrostática, dice la presión debida al agua de mar. Uno tiene que saber que la presión debida al líquido, en este caso al agua de mar, es lo que se llama la presión hidrostática. Bueno, ahora sí agarramos la calculadora y multiplicamos todo esto y eso nos da ¿cuánto nos da la multiplicación de todo eso? Puede ser 100.450. 100.450. 100.450, ¿qué? Pascal. Pascales. Pascal. Pascal. De vuelta, chicos, acá tienen que emplear
esta historia. Si está todo, si la densidad está en unidades del Cimela, si G está en unidades del Cimela, si la altura está en unidades del Cimela, bueno, la presión me va a quedar en unidades del Cimela. Y uno ya sabe que la presión en el Cimela se mide en Pascal. Porque si no, bueno, tengo que agarrar y hacer el trabajo duro o me puedo fijar, por ejemplo, que es este globito que yo estoy señalando, ¿qué es esto? Newton. Newton. Y, sí, y puedo simplificar esto con esto otro y me va a quedar Newton sobre metro cuadrado. Y Newton sobre metro cuadrado es Pascal, ¿no? Fíjense que no he querido simplificar con este metro de acá para que se vea clarito que las unidades que me están quedando es Newton sobre metro cuadrado, que era Pascal. Profe, Sí, ¿qué es 720 Thor? y bueno, eso es lo que vamos a ver ahora. Bueno, después, Calcular la presión absoluta. La presión absoluta que siente el hombre. el punto B me dice calcular la presión absoluta, pero nosotros ya sabemos cuál es la formulita para calcular la presión absoluta. ¿Cuál es la formulita para calcular la presión absoluta? La presión atmosférica más la presión hidrostática. Bueno, perfecto, presión hidrostática más presión atmosférica. El orden es lo mismo, obviamente la suma es conmutativa. La presión hidrostática ya la hemos calculado. Son los 100.450 pascal. Y el enunciado nos dice cuánto vale la presión atmosférica. ¿Cuánto según el enunciado vale la presión atmosférica? 720 torr. Por 720 enunciado. Thor. Porque dice, en un lugar donde la presión atmosférica son 720 torr, bueno. Entonces, ¿qué son los 720 torr? La presión atmosférica. Y entonces, bueno, obviamente, si alguien me pregunta qué son 720 torr, yo diría, mira, por enunciado de la presión atmosférica. Pero en realidad lo que ustedes están queriendo saber es cuál es la equivalencia. ¿Cuál es la equivalencia entre, no sé, calculo, que en realidad esa es su gran pregunta. ¿A cuánto equivale? ¿O qué quiere decir esta nueva unidad que de pronto aparece acá, ¿no? Y puede ser que esté relacionado con la experiencia de Torricelli. Y sí, Tor viene de Torricelli. Porque digo de los 720 milímetros de mercurio. Bueno, claro. Y entonces voy a aprovechar este momento como para hacer una aclaración. Nosotros hemos encontrado un valor de presión atmosférica normal. Bueno, yo le he contado de la experiencia de Torricelli, bla, 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 bla. Y hemos calculado un valor de presión atmosférica que yo le he dicho, bueno, esto va a ser lo que vamos a tomar como la presión atmosférica normal. El 300. 101.300 pascales. Esa es la presión atmosférica normal. Ya están viendo que el problema sucede en un lugar donde no hay esa presión atmosférica, ¿no? Donde hay una presión atmosférica menor. Y también hemos dicho que eso es muy probable porque esa presión va cambiando durante el día. También les he dicho que, por ejemplo, en Tucumán nunca tenemos esta presión de 101.300 pascales porque nosotros estamos viviendo por acá, más arriba. Entonces tenemos menos presión que la presión esa. Bueno, pero la realidad es que hay un montón de unidades para medir la presión, no solamente la presión atmosférica, sino que la presión en general se mide en un montón de unidades. Una de las unidades más conocidas es la atmósfera. Y justamente este valor, los 101.300 pascales, corresponde a lo que se denomina una atmósfera. Entonces, atmósfera es dos cosas. Por un lado, atmósfera es el conjunto de gases que rodea la Tierra, pero atmósfera también es una unidad de presión. Como para confundirnos más, hay un poco más las cosas. Y también existe otra unidad que se utiliza muchísimo, que son los milímetros de mercurio. Y acá cuidado porque los milímetros de mercurio, con los milímetros de mercurio sucede lo mismo que con los años luz.
de primera, muchas veces la gente escucha años luz. Y entonces muchas veces utiliza frase, incluso en las películas, vas a demorar un montón de años luz. No, no podés demorar un montón de años luz. ¿Por qué no se puede demorar un montón de años luz? Porque No no es es una unidad unidad de de tiempo, tiempo, No, es es Porque, unidad unidad de de longitud. longitud. porque no es una unidad de tiempo, es una unidad de longitud. Perfecto. Por eso no se puede demorar Ahí confunden que dice año luz con año, que sí es una unidad de tiempo. Bueno, con los milímetros de mercurio sucede lo mismo. Como dice milímetros de mercurio, creen que es una unidad de distancia, pero no es una unidad de distancia, porque dice milímetro. Es una unidad de presión. Y hace alusión a la experiencia de Torricelli. Si la presión es de 760 milímetros de mercurio, me está diciendo si Torricelli hubiera hecho la experiencia en este lugar con mercurio, le daría una altura de 760 milímetros. Bueno, pero como es largo esa palabra, como esto, milímetros de mercurio, es largo, muchas veces a eso se lo abrevia y simplemente se le dice Tor, pero que es exactamente lo mismo. O sea, Tor implica milímetros de mercurio. Y se lee Torricelli, de vuelta haciendo alusión a la experiencia de Torricelli, ¿no? O sea, que me digan 760 milímetros de mercurio, 760 Tor es lo mismo que me digan 760 milímetros de mercurio, y es una atmósfera y son 101.300 pascales, y el cambio, y para pasar de una cosa a otra, tranquilamente puedo utilizar o regla de 3 o los factores de conversión. Los factores de conversión son esos cocientes, ese 1 dividido en 1 que utilizamos. Con cualquiera de las dos cosas puedo hacer esos cambios de unidad. Entonces ahora únicamente nos queda pasar estos 720 Tor a las unidades que lo necesitamos, que es Pascal. Lo primero lo voy a hacer utilizando una regla de 3. O sea, ¿cómo sería la regla de 3 para hacer este cambio de unidades? Si 760 torr son 101.300 pascales, 720 torr son tantos pascales. Entonces 720 serían X pascal. Y obviamente, para sacar el X, voy a tener que multiplicar los otros dos, o sea, el 101.300, lo voy a tener que multiplicar por 720, y lo voy a tener que dividir en 760. ¿No? Y eso me va a dar el resultado, o sea, cuánto equivale los 720 Tor, pero en pascales. Y eso ya directamente voy, lo pongo acá, lo sumo y listo. Con eso ya saco cuánto vale lo que me están pidiendo. ¿Mm? No lo voy Le a digo cuánto completar. vale, profe. No lo voy a completar, pero digamos, bueno, háganlo ustedes. ¿Ah? Ya queda ahí como para que lo terminen nomás. Lo que sí le voy a decir, lo mismo podríamos haber hecho en forma directa, multiplicando por los 1, que recuerden que los 1 son como las fracciones. Es como decir, yo tengo Tor, pero ahora no quiero tener Tor. ¿Qué es lo que queremos tener? Pascales. Entonces, Pascales. el cambio va a ser entre Tor y Pascal. ¿A dónde voy a poner Tor? ¿A dónde voy a poner Pascal? Entre arriba y abajo, el numerador o denominador. Podría ser numerador. Perdón, ya no me acuerdo qué es lo que he preguntado, pero lo voy a preguntar de vuelta entonces. ¿A dónde voy a poner el Tor? Acá en esta fracción. Abajo, ¿Por qué abajo? Sí, abajo, pero ¿por qué abajo? para que se Para que se simplifique. simplifique. Para que se simplifique. Y entonces, obviamente, si el Tor va abajo, el Pascal va arriba. Y de vuelta. Bueno, yo le he enseñado con 1, pero no sabemos
un pascal a cuánto torr equivale, ni sabemos un torr a cuántos pascales, pero sí sabemos la relación. Sí sabemos que a 760 torr le corresponde 101.300 pascales. 101.300 pascales. Y bueno, ahí utilizo eso, pero fíjese que me da exactamente lo mismo que esto. ¿Mm? O sea, ahí, acá, con todo esto, me queda exactamente que esta operación. Es 720 por 101.000 dividido en 760. Es lo mismo que esto. Cualquiera de los dos métodos es bueno para pasar unidades. Pero este método, el método de las fracciones, el método del factor de conversión, es algo que lo puedo hacer cuando tengo incluso kilómetros por hora, cuando tengo cosas que están divididas en otras cosas y multiplicadas por otras cosas, cuando tengo cosas que son más complicadas. Esto, lo de la regla de 3, lo puedo hacer cuando tengo, bueno, una unidad simple que quiero pasar a otra unidad simple también. Pero ya no lo puedo hacer cuando tengo otras cosas más complicadas. Bueno, espero que se entere, que se entienda qué quería decir con esto. Profe, Bueno, sí, disculpe, a mí me dio 196.418,4 pascales, la presión absoluta. sí, bueno, ya que estamos, bueno, entonces decime cuánto te dio la equivalencia acá. 95.964,4 pascales. 964. 68. Y bueno, entonces acá, Profe, disculpe la demora. está bien, 968 pascales. Y bueno, y hay que sumarlo nomás y, y listo. ¿Y cuánto que me has dicho que te da la suma? 200.000. 196.418. Sí, a mí también me devuelve con algunos decimales. A ver, ¿cuánto? 196. 196.418. Bueno, entonces ahora sí ahí queda completamente hecho ese punto. Bueno, no, el punto B. El punto C quedan para que lo hagan ustedes, ¿eh? Que para que investiguen cuál es el récord de inmersión sin equipo de buceo de esas personas que toman aire nomás y se sumergen. Sí, veamos hasta dónde llega la persona, ¿eh? Que en realidad llegan a un montón. Hay muchas. Sí, pero profe, creo que se quedan a una profundidad, pero por unos cuantos segundos, porque ya si están en una cierta profundidad, ya no pueden respirar, porque la presión es muy, la presión hidrostática es muy fuerte para los cuerpos. Sí, porque tienen que aclimatarse. Pero bueno, ellos Ah, son personas ellos que se van entrenando, entrenando. En base a eso. No sé si le contaba, pero yo soy buzo. O sea, yo he hecho un curso de buceo, tengo mi carnecito de buzo, que por cierto lo tengo ah, acá. Este es mi carnet de buzo. Sí, ahí tengo mi fotito así de. Y bueno, Profe, sí, sigue grabando, ¿no? sí. ¿Por qué? Bueno, Por las dudas le avisaba. bueno. Ya tenemos entonces ese problema, que tampoco era tan complicado el 2. Bueno, después el punto 3 del práctico. Lo voy a volver a compartir para los que no lo tengan. Los que tengan la guía se pueden haber dado cuenta que ahí
al final de la unidad 1 justamente tenía unos ejercicios que eran muy parecidos a los que le he tomado en la prueba, ¿no? Incluso ahí están explicados algunas recomendaciones y diversas cosas más así, ¿sí? Para que no cometan errores cuando hagan paso. Profe, una pregunta. Sí. Perdón, siga. No, siga. Consultaré después. El 3 se parece mucho al cuando nos empezó a ver lo de la presión hidrostática que yo les hablaba cuando teníamos diversos puntos, unos que estaban sumergidos, unos que estaban, le hablaba de la caverna como la que hay en Cancún, en esos lugares así donde no puede ir a bucear. Pero ahora que estoy pensando, hay una cosa que no hemos visto en el tren, que me va a servir también. Vamos a hacer 3, porque en parte es bastante simple, pero hay algo nuevo también en el 3. Antes de ver el problema 3, vamos a hacer una cosita de teoría, ¿no? Esta cosita de teoría. Chicos, hoy tenemos hasta las 9. Sí. Sí, luego seguimos con lengua. Sí. Bueno, entonces ya no tenemos tiempo de nada. Ni de hacer la teoría ni de nada más. Bueno, la próxima clase que nos vamos a ver, que va a ser la última, vamos a hacer, le voy a explicar una cosita de teoría que es chiquita, y de ahí vamos a ver, le voy a explicar la parte de presión debida a dos líquidos. Se lo comento para que, si lo pueden ver de la guía mejor, pero es únicamente para que cuando yo les explique, para que lo entiendan mejor, ¿ah? Eso no va para la prueba. La parte de presión debida a dos líquidos no va para la prueba. Pero sí lo vamos a ver, y obviamente si hay problemas de eso en el práctico, ¿no? Así que bueno, eso. Profe, Profe. Ahora sí vos querías preguntar algo así. estamos hablando